Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Leo. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque sabéis que siempre va a darnos consejos maravillosos para todos vosotros. Y para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora sin tener que esperar. Y bien, Leo, voy a dar paso a tu lectura. Veis que voy a utilizar 4 barajas, también el tarot y mis 2 oráculos que están inspirados en todo el tarot. Por tanto, vamos a tener muchísima información, amigos míos. Los que no me conocéis, bienvenidos al canal. Gracias de todo corazón por vuestros likes, comentarios, cariño, apoyo, contándome vuestras historias. Gracias a los que me seguís desde el primer momento, porque sin vosotros no existirían estas lecturas tan maravillosas. Sé que amáis tanto a una persona o queréis encontrar el amor. Esta será la primera baraja que utilizaré, amigos míos, y luego también mi baraja de mensajes. Bien, Leo, lo primero que voy a hacer es sacaros unas iniciales para vosotros. Mezclarlas bien, como siempre. Veamos. Leo. Y estas. La G, la J, la A, la C, la L, la X y la B. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Leo, te recuerdo que mis lecturas son atemporales, aunque las esté haciendo para esta semana de junio, la siguiente, próximos 3 meses, siempre habrá mensajes que vuestros guías espirituales quieran que recibáis. Es lo primero que yo pido para ellos, que tengáis luz y esperanza en este camino. Y también es para todas las situaciones posibles de pareja, no importa que estéis en una relación estable, queráis encontrar un nuevo amor, deseáis saber sobre vuestra alma llama gemela, sobre vuestro exmarido, expareja, exnovio, exmujer, estáis chateando con una persona desde la distancia y necesitáis saber si va a haber un encuentro, o amáis a alguien desde hace tantísimo tiempo, años, que no comprendéis siquiera la conexión. Vamos a saberlo todo, Leo. Y ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, mis ángeles y mis arcángeles, a Dios, para que me den para vosotros, Leo, luz, verdad y justicia, y también la unión que deseáis. Vamos a empezar, Leo, con la pregunta, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio, la próxima también, y los siguientes 3 meses, este verano, Leo? ¿Qué le depara a Leo en esta semana de junio y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? Leo, que representáis la gran fuerza sensual en el tarot, que sois el sol, cómo brilláis con toda la pureza. No hay metas imposibles para vosotros. Leo, que estaba hablando, Leo. No puedo girar las cartas, amigos, porque no quiero romper esta intuición que hay. Son 120 cartas. En la primera que me ha saltado son llamas gemelas. Estaba hablando de que representáis el sol con los girasoles, un niño que sale en esa carta, un número 19, donde siempre hay comienzos, finales de ciclo, con la esperanza de lograr todo lo que ansiáis. Y aquí tengo las llamas gemelas, unión armoniosa, divina y eterna de amor incondicional, como representa para mí, también para todos vosotros. Las almas no se aman bajo ningún capricho, ni reproche, ni entendiendo cómo somos en un cuerpo material. Las almas son libres, no hay condiciones. Y aquí estabais vosotros dos, en el universo, juntos,
como si pudieseis traspasar toda esta energía, como esta gran nebulosa en el espacio. Por eso yo puse esta foto, porque es lo que yo he visto a través de mis sueños y quería plasmarlo en una imagen real. Y ahora estáis aquí en la Tierra. Si estáis viendo esta tirada es que sois conscientes de que esta persona es especial para vosotros, que tenéis una conexión donde os podéis sentir, tenéis sueños, pueden ser muy recurrentes con él o con ella. También premonitorios, os comunicáis mentalmente a través de mensajes telepáticos y tengo que persistir en deciros que esta unión es posible, ya lo es espiritualmente, solo falta que creáis en ella y os despojéis de vuestros miedos. Si Dios fue capaz de crear este universo y a nosotros mismos, este planeta tan hermoso y los que debe de haber, ¿cómo no será posible llegar a esta tierra y estar juntos una y otra vez, reencarnándonos? Lo es porque somos amor para Dios y para la persona que amáis. Amigos míos, quiero que recordéis quiénes sois. Si habéis hecho alguna regresión, si en vuestros sueños han aparecido vidas pasadas, habéis estado con otra persona en otras épocas, apuntad vuestros sueños porque siempre hay mensajes que están codificados. Pueden aparecer números, símbolos, señales, algún lugar. Os van a decir qué debéis de hacer para reuniros con vuestra persona en la tierra. Confiad en ello, porque esta primera carta me está hablando de vuestro amor infinito y eterno. Por algo habéis regresado, para cumplir propósitos también ayudando a los demás y estar juntos para alcanzar la gloria divina de este viaje del alma, amigos míos. Llamas gemelas. ¿Sabéis lo que amo esta carta? Leo. Solo me bastaría tenerla para saber lo que va a suceder. Un encuentro. Estáis destinados para estar con esta persona. Es algo que no se puede cambiar, porque hicisteis un pacto con vuestra alma. Es la misma. Y descendisteis a este mundo material. Ahora estáis en dos cuerpos. Siempre estaréis unidos. Confiad en las señales que veis, que os las envían vuestros guías espirituales. Pueden ser ángeles, arcángeles, almas, seres queridos que ya no están aquí. Os están ayudando. Confiad en vuestra intuición, en vuestros sueños, en qué secuencias numéricas veis. Descubrid su significado y seguid hacia adelante. Leo, qué hermoso. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses, Leo? Ya sé que tengo por delante una tirada muy intensa. Leo, han saltado 2 cartas. Veamos. Salto infinito. Llamas gemelas. Y aquí tengo el primer signo de la tirada y el primer arcano mayor. Número 0, representando al infinito como el universo. A Dios mismo. Porque es un ciclo que no terminará jamás. El loco, Acuario, Urano. Esta persona está decidida a tener una nueva relación contigo. Estoy sintiendo que vosotros ya os encontrasteis, no solamente en vidas pasadas, que ya estuvisteis, sino en algún momento de vuestra vida. Hubo una interrupción. Normalmente en las llamas gemelas podéis sentiros que tenéis que tomar un descanso, sí, porque a veces alguno de los dos no está tan despierto y tiene que concluir algo, experiencias en su vida, para luego volver a recomenzar con un inicio glorioso, como os he dicho. Tengo aquí a este loco dando un avance, saltando hacia el abismo, no teniendo miedo. Perdedlo, no tenéis que ser como un cazador ni como un corredor, porque estáis juntos. Ese es vuestro fin, amaros. No debéis perseguir lo que ya tenéis, porque es como si yo os dijera ahora que tenéis que ir detrás de vuestras manos o de vuestros pies. Ya están con vosotros, y más vuestra alma, que no podemos deshacernos de ella. Tu persona quiere estar contigo. Se siente muy juvenil, es una persona, hombre, mujer, apasionada, valiente. Con este loco puede aparentar una mediana edad o verse más joven. ¿Tenéis niños? Pueden ser en común, o que vosotros tengáis hijos con esta persona, amigos míos, o que los queráis tener. El loco,
alguien que va andando, que cree en esa especie de locura, porque puede tener también tus sueños, estáis conectados desde el principio, y que si en algún momento empezó a dudar de lo que sentía y veía, ahora no, es firme, va a dar este gran salto. El loco, número maravilloso, un 0, potencial de Dios. Aquí está este inicio que seguirá eternamente durante esta vida y en las siguientes, amigos míos. Tengo aquí Acuario, me encanta, porque representa el futuro, romper con las normas establecidas, con muchos patrones que tenemos vigente, que pueden ser de nuestros padres, ancestros o de los mismos sistemas que hay ahora mismo en la Tierra. El loco viene a desafiaros. Tengo aquí, amigos míos, hablando de llamas gemelas, ahora el ejercicio del espejo. Sois un reflejo, cada vez que os miráis no tenéis que ir mucho más lejos, sino que vuestra persona está justo enfrente de vosotros. Hay iluminación, autoconocimiento y ascensión, porque el viaje del tarot no es el viaje del cuerpo material, aunque nos esté hablando también del dinero, de los bienes. Es el viaje del alma, para llegar hasta el mundo, ascendiendo con toda la pureza, hacia el cielo. Quiero que hagáis este ejercicio porque si estáis corriendo, queréis ir detrás de esta persona, no entendéis por qué hubo momentos de separación, os sentisteis agobiadas, melancólicas, esta persona os hizo algo que os hirió, ghosting, se fue con otra persona, hay muchas circunstancias dentro de cada pareja o llama gemela. Quiero que os miréis al espejo y que sintáis todo lo que habéis hecho durante este periodo, en qué habéis cambiado, que seáis felices y sonriáis, porque si lo hacéis, vuestra llama gemela también. Sois los dos este espejo tan grande que él está detrás de ti, aunque no lo estés viendo ahora mismo. Y se han producido cambios físicos e internos, que son los más importantes para mí. Habéis crecido, madurado y evolucionado, Leo. Es momento de que estéis preparados para iniciar esta nueva aventura que se está acercando con el loco. Hará movimientos rápidos, amigos míos. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de junio y en los próximos 3 meses. Leo, maravillosa tirada con solo 3 cartas. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos? Veamos, Leo, ya no puedo estar más sorprendida y emocionada, amigos míos. Llamas gemelas, el loco, alguien que puede haber diferentes edades, porque sé que hablo para muchos, pero tu persona, os he dicho, se siente muy vital, enérgico, le gusta cuidar su aspecto y es alguien que se pone muchos retos, tiene ambiciones y además está feliz cuando está pensando en ti y está despierto, amigos. Aquí hay cumplimiento, materialización y ascensión. Tu gemelo está despertando tu conexión, sí que siente tu amor infinito. Cada vez que estás pensando en él, tienes un sueño, te llega a la mente algún tipo de mensajes, palabras, una canción, una película, ves su nombre por todas partes. Son señales en las cuales los dos os comunicáis, queréis que poder hablaros y lo podemos hacer mentalmente. Recuerda que es el reflejo de lo que vives y experimentas. 120 cartas. Leo, mirad estas 4. Reflejo. Y cada una de mis cartas es diferente. Aquí aparece un espejo, una chica que se está mirando y se siente también poderosa, con gran autoestima. Y él, como está aquí, saliendo del agua, está nadando, contento y feliz por haberte conocido, por saber que estás en este mundo para él. Quiero que ahora más que nunca confiéis en vuestra intuición, porque las cartas no son azarosas, amigos. Esta tirada es magnífica. Mirad cómo está vuestra persona. Una tirada sincronizada. Para almas, llamas gemelas. Amigos, quiero que me digáis en comentarios quién estáis en esta situación o conexión. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de amigos míos? Está ocurriendo algo con vuestra tirada, las cartas las siento impacientes.
Noche oscura, llamas gemelas, y también hay un periodo cuando hay separación o no hay buen entendimiento con la persona que amáis. Aquí ha podido haber una separación muy dolorosa, una crisis existencial. Os he dicho que yo ya sentía que, más allá que algunos estaréis pasando la noche oscura, otros no. Ya la habéis atravesado como otro ciclo más. Porque yo he sentido grandes transformaciones y muy internas, ascensión. Tu persona y tú habéis podido pasar esta noche en soledad, muy alejados, sin poder dormir, teniendo pesadillas, insomnio, tantas dudas. Os habéis preguntado, ¿esto me está pudiendo pasar a mí? ¿Es cierto? ¿Los sueños que estoy teniendo significan algo? Las secuencias numéricas pueden ser el 1-1, el 2-2. En realidad no hay una cifra que para mí sea concreta. Sí, el 11-11, amigos míos, pero hay mucho más. Podría ser el 7 o el 18 o el 29. Hay números que estáis viendo en espejo. Quiero que averigüéis si es así, si estáis ahora mismo en separación, qué os lo que quieren decir esos números, o decídmelo en comentarios y yo responderé. No estáis perdida en un laberinto aquí en la Tierra. Estáis despiertos. Al ver mi tirada, es que ya habéis buscado información, sabéis lo que es una llama gemela. Despertad. Quiero que vuestras emociones estén como este hombre, en la superficie. Que no os calléis, porque eso puede hacer que se produzca más ansiedad y miedo. Tenéis que encontrar a alguien con quien poder hablar. Siempre habrá personas que os entiendan. Vuestros guías espirituales, maravillosos ángeles y arcángeles, van a sacaros si alguna de vosotras está aquí o vosotros de este ciclo. Porque como os he dicho desde la primera carta, esto es un milagro, que estemos aquí para amar a nuestra persona. Dios no nos iba a dejar desamparados en este mundo. Podéis superar lo que haya sucedido entre vosotros dos y las diferencias que tengáis. Decidme en comentarios quiénes estáis en esta noche oscura. La noche, que también está muy influida por la luna, fértil, creativa, madre, la alta sacerdotisa, la divina femenina, también os guía. Es el resplandor de vuestras noches en las que creéis que no podréis superarlo. Y veis vuestro móvil, recordáis lo que habéis hecho con vuestra persona, sus fotos, conversaciones, si lo teníais en el WhatsApp, pudo haber bloqueos. Esto, amigos míos, va a superarse. Podemos salir de esta noche oscura. Recuerda que tu persona siempre está contigo y vuestros guías espirituales también. Hermosa tirada, Leo. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses, Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Prácticamente todas las cartas que me han salido, amigos, son de almas llamas gemelas. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y estos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de junio y en los próximos 3 meses? Y aquí tengo 2 cartas más. Karma, la justicia. Estáis cazando, corriendo tras esta persona. Iba a deciros que si veis estas 2 cartas juntas, cuando pensabas que estabas sola o solo, observa cómo estaba él. 2 cartas al lado, como en un espejo, justo frente a ti. Nunca te ha dejado sola. Aquí está la esperanza viviente para todos vosotros. Aquí, amigos, la carta de la justicia, karma, Libra. Tengo aquí un número 11. Ha podido haber rechazo, separación, ghosting, falta de empatía, noche oscura. Y también esta chica aquí que se está lamentando, parece que está en un ciclo de locura. ¿Cómo me pudo ocurrir a mí? ¿Por qué esta persona me dejó? ¿Qué hice yo? Ha habido culpabilidad, tu persona también lo sabe, que ha cometido errores. Es hora de enmendarlo con la carta de la justicia. Y como siempre digo, no es una cuestión de venganza, ni que alguien tenga que
pagar por lo que ha hecho, sino que todos debemos de librarnos de nuestras propias culpas, reconocer los errores para poder ascender. Nuestro corazón debe de ser puro. Y hay que pesarlo en esta balanza, donde la justicia es ciega, porque debe de ser para todos igual. Tu persona lo sabe, has vivido circunstancias como tu noche oscura muy difíciles y también en la relación, a solas y con él, pero ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsable de tus errores. Vais a recuperaros y va a haber comunicación de vuestra persona con la carta de la justicia. Se acerca y muy rápido con el loco. Tengo aquí a Libra, voy a poner Acuario. 2 signos de aire, amigos míos. ¿Cuántas veces habéis corrido intentando cazar a vuestra persona? Quería poner una imagen de una chica que sale disparada de su casa, que tiene mucho miedo. No puede pensar, no lo hace racionalmente, se deja llevar por sus emociones y a veces también es necesario que las controlemos, como en la carta de la estrella o la templanza o el 9 de pentáculos. Mantengamos este equilibrio. Yo sé que se rompió por las cartas de la noche oscura, karma e incluso por las llamas gemelas, porque es un viaje que sí tiene sus propios tropiezos. No es necesario, como os he dicho antes, que corráis tras nadie, tras de vuestra persona, vuestro amor, porque siempre estáis unidos. Justo cuando tenía esas cartas delante os decía, ¿ibais a hacerlo con vuestras manos, vuestros pies, vuestra cabeza, ojos? No. Pues así está vuestra persona con vosotros. Es vuestra alma. ¿Qué sentido tiene estar corriendo detrás de alguien? Dejad de hacerlo. Quiero que os enfoquéis en vosotros, que os miréis al espejo, que crezcáis más como personas, que evolucionéis, porque lo haréis durante toda vuestra vida. Y una vez que hayáis soltado todos vuestros miedos y estéis en paz, sabiendo y reconociendo quiénes sois, estaréis con vuestra persona, porque sois como un imán. No quiero que haya más lágrimas, sufrimiento, penséis que ha sido un tiempo en vano, sino muy bien al contrario. Es momento de amar, sobre todo a vosotras y vosotros primero. Va a haber este encuentro, Leo. Y ahora una carta más. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Y esta carta quiere salir, amigos. Etapas. Vamos a ver qué tengo en la base de la baraja. Muchas fantasías también tiene contigo esta persona. ¿Recordáis noche oscura? 7 de copas. Acuario. Tengo aquí a Escorpio, perdón. Estaba pensando en los signos de aire. Tengo ese sentimiento porque tengo aquí un 10 de espadas, Géminis otra vez. Tu persona se siente así también, fuera de rumbo y de alcance, pensando también en muchas cosas que quiere lograr de su vida, objetivos, y tú también. Puedo percibir que os habéis aislado. ¿Cómo está esta chica? Que no puede mirar ni siquiera su cabeza. Esta de aquí también la apoya sobre sus brazos, como si estuviera en soledad. Siento que aquí hay dolor también junto con este 10 de espadas. Os centraréis, Leo. 7 de copas. A veces no podemos hacerlo todo y dirigir nuestra atención a 7 puntos diferentes. Ahora lo haréis en vosotros. Seguiréis con vuestro propósito de vida, trabajo, ilusiones y dejaréis que esta persona se acerque. Dejaréis de ser un cazador, porque no tiene sentido. 7 de copas, voy a poner aquí. Escorpio. Noche oscura. Mundo material. Tu persona también está enfocada en ganar dinero, ascender, tener un buen puesto de trabajo. Tiene ambiciones. Os he dicho que con la carta del loco, aunque haya conseguido muchas metas en su vida y esté bien financieramente y tenga un buen puesto de trabajo o sea un líder, tenga un negocio, quiere lograr más. Es incansable, es una persona que tiene mucha energía. Quiero que vosotras, mientras, hagáis lo mismo que él. Pensad que sois un reflejo. La carta de la estrella, Asunción, Acuario de nuevo. Comenzábamos con esas 2 cartas juntas maravillosas y de nuevo la tengo aquí.
como si fuera un alma expandiéndose en todo el espacio. Va a haber una comunicación con esta persona, te escribirá, te llamará, piensa en ti. Aquí con la estrella y como os he dicho antes, sois el mismo sol, lo haréis todo posible, creedlo. Estoy durmiendo contigo, amor. Abro los cielos de otros planetas, universos para ti, porque quiero estar aquí conscientemente, enviándote mensajes. ¿Me has sentido? ¿Lo has sentido tú también, Leo? Descifra tus sueños. Amigos míos, duermo contigo. Maravillosa tirada. 10 de espadas, amigos. Me está hablando de Géminis. Hay muchos pensamientos que se pueden convertir en cíclicos, obsesivos. De eso me hablan también las espadas. Hubo un final tormentoso entre vosotros dos, muchas heridas. Hay alguien que está tumbado. Y esta carta está en la Sefira número 10, en Malchul, la Tierra. Hubo mucho dolor físico incluso. No estoy hablando de un solamente mental, de tener un agobio, tener ansiedad, mucho lamento, lágrimas. Aquí ha habido mucha desesperación. Como os he dicho, esta carta aparece alguien tumbado con 10 espadas. Ghosting. Pudo haberos dejado por otra persona, haberos traicionado. Este dolor os rompió por completo, pero también es una carta muy positiva, porque llega la hora de renacer. No queda más que levantarse y seguir andando. En una carta donde hay muchísima agua también, que habla de vuestra propia vida, renacer y seguir. Géminis, todos los signos de aire en esta tirada, amigos míos. Acuario ya lo había puesto. Y ahora sí, voy a sacar unos mensajes para vosotros. Leo, vamos a ver qué quiere decirte tu persona. Vais a sanar con la carta de la estrella también. Vuestros chakras, todas las energías de vuestro cuerpo van a estar alineadas. Y esta gran estrella que está en el centro representando con 8 puntas es vuestro éxito. Una declaración viene de esta persona. Para estar juntos, su corazón es noble. Es una persona sociable, divertida, tiene una gran sonrisa, os encantan sus ojos por la carta de despertar que tengo aquí. Es alguien que le gusta estar en contacto con los demás, ayudarles también. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Y ahora veremos qué hay en el fondo de su corazón, amigos. Llegaremos hasta su subconsciente y su alma. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Amigos, redes sociales. Alguien que te está observando también, Leo. ¿Qué mensajes? Adiós. Un 8 de copas, Piscis. Yo ya podía sentir por la carta de la justicia, noche oscura y 10 de espadas que había sido un final doloroso. Alguien que se fue y navegó en su subconsciente, en su vida pasada. No en todos los casos, pero pudo haber vuelto con una antigua pareja, una relación kármica. Tuvo que resolver muchos asuntos de su pasado esta persona. Cercanía. ¿Qué más? Señales, sincronicidades, incertidumbre. Y en la base de la baraja, Leo, divino masculino. Si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Las almas gemelas, llamas gemelas, no nos amamos. Solamente en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en todos los mundos que pudieran existir. Aquí está, él, tu divino masculino. Si eres hombre, puedes tener más energía femenina. Amigos, esto es completamente normal. Añoranza. Aún guardo con felicidad tu último regalo. ¿Qué le diste, Leo? Equivocación. Cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro, me rompería en pedazos. Pero no dejaré de esperarte en esta vida. Como llamas gemelas, amor en espejo, 11-11. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Este 11-11 pertenece a las llamas gemelas. Hablándome de nuevos comienzos como este número 1, como hacen todos los ases, como hace el mago, y de la estabilidad. Juntos hacen un 4.
conseguir nuestros propósitos y meta, la autorrealización. También os merecéis un descanso y va a ser dentro de poco, con este gran número 4, como el emperador o como un 4 de espadas, descanso, vacaciones, 4 de bastos también, Leo. Habrá organización y estabilidad para vosotros en pareja. Cuando lo veáis, quiero que persigáis también el sueño de vuestra vida, las pasiones que tenéis, no solo a vuestra persona. Como veis, amigos míos, hay muchas cosas que os quiere decir vuestra persona. Adiós. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. 8 de copas, Piscis, alguien que se sentía insatisfecho, no por ti, sino porque él debía de hacer algo más en su vida, sobre todo material con este 8 de copas. Con la carta, donde yo tengo también una luna muy gigante en este 8, tu persona te fantasea en secreto, estás dentro de él más de lo que imaginas. Hubo una despedida, o puede que no, pero fue triste, muy abrupta. Ahora él se da cuenta de todo lo que ha hecho. Redes sociales, ¿qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Puede ser una foto, un lugar, algo que te dijo. Quiere indirectamente lanzar un mensaje para ti. Decidme si es así. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet, pero entiendo que lo has hecho para sanar. Si es así, amigos, no voy a deciros que no podáis hacerlo, pero si queréis tener un encuentro, que esta persona se comunique como con la carta de la estrella, la justicia, las llamas gemelas, el loco, debéis abrir la comunicación. Señales. Estoy viendo sincronicidades que me recuerdan a ti. Secuencias numéricas, sueños, algo que ve cuando sale a la calle, está en su trabajo. Puede ser una nota, unas palabras. Está viendo una película y de repente hay algo que tú y él comentasteis. En internet, algún libro, algo que tú le diste. Le recuerda permanentemente a ti. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. ¿Lo hicisteis? Y si no, lo está deseando. Quiere ser romántico y cariñoso contigo, tenerte muy cerca. Y ahora sí, Leo, voy a sacar una carta del tarot, amigos míos. Aquí, esperad. Ha pasado algo que, como veis, no me ha dado ni tiempo. Pero esta es la carta que ha saltado. No os vais a creer esto, amigos míos, cuando veáis la tirada. 2 de pentáculos. Aquí tengo a Capricornio, un signo material. Está pensando mucho también en sus circunstancias económicas. También puede que tenga que romper alguna relación. 2 de pentáculos me habla de ello. Intenta tener balance con su vida. Y veis, aquí hay un lemniscato número 8, que es el número 8 de la fuerza, que sois vosotros, Leo. Amigos, esta tirada es magnífica. Tengo una gran intuición de que estáis en este lugar. Os está ocurriendo a todos vosotros. Tendrá que tomar decisiones y tiene que dejar que el universo también le ayude. Si las estrellas están aquí, en esta lemniscata, como si estuvieran loco, en un cero, en un número infinito, perfecto. Y él intenta hacer malabares. Si sois vosotras, también lo dejaréis de hacer. Vais a poner vuestra vida en orden, primero mentalmente. Capricornio aquí, así me siento sin ti. 5 de pentáculos. Tengo aquí a Tauro, alguien que no siento yo que se pueda ver, como veis que hay 2 mendigos, pobre. No es así, sino que hay culpa. Algo se hizo que le hace vagar solo por la tierra. Y que tiene tanta vergüenza por lo que hizo que no se atreve a entrar en esta iglesia, aunque todos podemos recibir el perdón de Dios. Siempre nos acoge dándonos otras oportunidades, pero tu persona se siente así muy triste, desolada, vacía por todo lo que te hizo. 9 de bastos. Hubo mucho miedo, incertidumbre. Aquí tenemos a Sagitario, alguien que también sufrió por ti y en sus relaciones pasadas. Es hora de comenzar, amigos míos, con este número 9 que nos da un empuje. También tengo aquí mucho fuego de la pasión y además, sobre todo con la fuerza. Y voy a dejar aquí, Capricornio, la fuerza. Leo, esta carta, en cuanto he cogido la baraja, ha saltado directamente al suelo. ¿Cómo tenéis a este león, que es vuestra persona? Aquí.
¿Cómo está esta chica? Está domando a su león, que representa sus instintos, sus pasiones más profundas. Está en el 8, un número que representa en el árbol de la vida a Jod, nuestro brillante intelecto. Es hora de manteneros en equilibrio, os lo he dicho con esta tirada. También con este 2 de pentáculos, si estáis desbalanceadas, porque tenéis todo el poder de esta relación. Mirad lo que está haciendo. Aquí está apretando a esta serpiente. Las serpientes tienen muchos significados. Representan sabiduría, también enlaces, confirmación, pero pueden ser también enemigos. Quiero que os apartéis si sentís que hay alguna energía negativa, porque aquí con la fuerza no es algo físico que tenéis sobre esta persona, sino es mental. Lo estáis acariciando, este león está así, contento, feliz. Sois como una maestra para vuestra persona y vais a alcanzar la verdad aquí con tantas montañas. Llegando a vuestro hogar, hay contención, esta persona no puede estar expresando todo el amor que siente por ti, pero a pesar de ello, ¿cómo está el león? Sobre tus piernas y muslos, pubis, toda tu energía más sensual. Os he dicho desde el comienzo, Leo, sois la fuerza sexual en el tarot. Gracias a vosotros disfrutamos de estos placeres, de la intimidad y procreamos, porque no habría vida de otra forma. Sois el instinto de supervivencia. Seguid así, equilibradas. Pensad que vuestra persona os ve mágica, hermosa, pura, como una auténtica reina en esta fuerza. Amigos míos, tenemos aquí un número 8 que ya nos habla de éxito. También la situamos a la fuerza en el número 1 del árbol de la vida en Keter. Tiene varios aspectos y aristas esta carta. Está también con el loco, con el rey de bastos y también con el mago, la fuerza, representando, como os he dicho, instintos, talentos y dominio sobre nosotros mismos. Muy hermosa tirada, amigos. Y ahora voy a sacar una carta de esta baraja, a ver qué más nos quiere decir sobre tu persona, Leo. ¿Qué más va a pasar con esta persona? ¿Qué más quiere decirte? Que te desea y muchísimo. Cuando tengo cartas que me hablan de la luna, es una fuerza sensual, muy primitiva, ardiente. Deseos que están escondidos. Veamos para Leo y voy a sacarte una carta. Leo. Voy a sacar una carta para vosotros. Virgo. Tengo aquí un signo material. Puede haber diferencias y esta carta me recuerda mucho a la carta de la templanza. Embarazo, Leo. ¿Has pensado en tener niños, en quedarte embarazada? Porque tengo aquí un número 13 que me habla de renacer, como la carta de la muerte, Escorpio. 1 más 1, sois vosotros, es igual a 3. Otra persona podría estar en vuestro vientre. Que estáis embarazadas, o queréis tener otro niño, o ya tenéis, vais a formar una gran familia. Mira qué carta más hermosa, pero es embarazo, comunicación y equilibrio con esta carta que es muy parecida a la justicia. Va a haber relaciones entre vosotros dos. Este ojo de Horus os dice que creáis en la intuición y en las cartas que estáis viendo en esta tirada. Unión con esta persona hasta que la muerte nos separe. Un número 7 muy espiritual, como nos hablaría del carro, Cáncer. Aquí con un lazo rosa. Está tu persona deseando estrecharte en sus brazos. Amigos míos, una tirada hermosísima. Tengo aquí Virgo, signo material, como pudiera ser el ermitaño. Organizado, puede que lo tengáis vuestra carta astrológica como ascendente, signo lunar, lo sea vuestra persona, pero os está diciendo que todas vuestras metas, pasiones, lo que estáis haciendo ahora, ya habíamos visto el 1-1, se van a hacer posibles, porque son siempre comienzos. Hay que plantar esas semillas y dejar que crezcan. Aquí, con Virgo, lo vais a completar. Diversidad. ¿Sois diferentes? Para mí no. Para mí todas las personas somos iguales. A mí no me importa, y sé que a vosotros tampoco, el color de vuestro cabello, de vuestra piel o en qué país viváis. Mientras que seamos mayores de edad, tampoco importa cuántos años tengáis. Pero si hay diferencias entre vosotros, sois diversos, va a haber un acercamiento. A mí me recuerda tantísimo a la carta de la templanza, porque es alguien que se va a comunicar también. La estrella y la templanza me están
fluyendo a través de mi intuición. Y esto lo siento también como las redes sociales. Alguien que va a hablarte. Siento que se va a conectar a través del WhatsApp, porque ya teníamos la carta de que había bloqueos. Pudo haber sido ghosting, esta persona en algún momento te bloqueó, tú también. Vais a tener noticias, amigos, y va a ser posible, porque no importa, siendo adultos, que vivamos en otro país, con otra cultura. Somos almas, en definitiva, e iguales. Amigos míos, pues hasta aquí he llegado con vuestra lectura, ha sido muy hermosa, me ha encantado desde la primera carta, es muy extensa, espero que la veáis, y no solo una vez, varias veces, porque hay muchísimos mensajes. Yo podría estar explicando esta tirada durante muchísimo tiempo, porque hay muchos indicadores. Quiero que veáis las fotografías, ilustraciones, las cartas, que las repaséis, que vosotros podáis sentir qué os está ocurriendo en esta vida, porque habrá para cada uno de vosotros señales muy diferentes. Pues bien, Leo, hasta aquí he llegado, espero que me digáis en comentarios qué habéis sentido, cuál es vuestra historia, y os agradezco de corazón que estéis aquí. Gracias por escuchar vuestra hermosa lectura, gracias por vuestros comentarios, likes, suscripciones, y nos veremos en la siguiente, Leo. Pasad una feliz semana, todo el verano también, y estaré aquí próximamente haciendo 24 signos a la semana para saber qué más va a pasar en todas las áreas de vuestra vida. Aunque, como veis, va a haber abundancia. Con un embarazo también hay resultados en el mundo financiero económico, amigos míos. Seguid vuestro destino y vuestro amor en la vida. Gracias de corazón y hasta la próxima lectura. Leo.